Cuando, cuando yo comencé en lo que es Raíces Hebreas, yo estaba muy de lleno en lo que era algunos temas teológicos. Y mi esposa te puede decir que ya, gracias al Eterno, pues he podido aprender otras cosas que me ayudaban a manejar la información con mejor balance. Sí, puedo creer muchas de esas cosas, pero he tenido que, especialmente cuando te agarra una persona que sabe mucho más que tú, y empiezan a formular unas preguntas que causan un tipo de cuestiones, no tengo la respuesta. Entonces, ocurre mucho con el templo. El templo es el tema, yo creo que más controversial es, fuera de lo que es citando los recursos rabínicos. Yo no sé por qué es difícil que la gente acepte uno citando los recursos rabínicos. Pregunta, ¿cuántos de ustedes estudiaron el Talmud? Ok, no estamos hablando de estudiando, no leerlo. Muy diferente. El Talmud se compone de lo que es un mandamiento, un Mishnah y una Gemara. La Gemara es la opinión. Okay. Yo solamente leo la opinión de vez en cuando. Yo tengo el Talmud en mi casa. No lo leo todo el tiempo porque en realidad la única forma que lo leo, la razón cuando lo leo, me interesa saber la opinión de los rabinos acerca de un mandamiento. El problema es este. No sé si usted sabe que muchos de los rabinos que cita el Talmud viven en diferentes tiempos de la historia, ¿no? Entonces, tú lees rabino en el nombre del rabino este, en el nombre de este, y tú piensas que ellos se conocen, eran amigos. Y tú aprendes que están citando a un rabino, porque si citan al rabino con quien estudia, tienen credibilidad con la audiencia. Por eso nosotros decimos en el nombre de Yeshua, el Mesías. Esa expresión viene de la costumbre de citar el nombre de tu rabino para tener credibilidad en la audiencia. Ok, entonces cuando tú lees la opinión, te da una idea como ellos pensaban en la Edad Media, o en el año 1000, o el año 500 y cosas así. La Mishnah, however, la Mishnah es diferente. La Mishnah son los escritos de todos los reglamentos del templo que fueron escritos. Ahora, la Gemara es la opinión de la Mishnah. La Gemara, y tú siempre vas a ver que ellos argumentan y tienen una opinión, pero nunca cambian la Mishnah, porque la Mishnah fue declarada por el Sanedrín. ¿Cuántos de ustedes no sabían eso? Eso fue declarado, sea bueno o malo, por cierto. En realidad la Mishnah lo que te habla acerca del templo, las leyes, cómo hacerlo. El Talmud te da una interpretación acerca de esas cosas. Pero ¿cuántos de ustedes leen algo del Talmud y siguen leyendo todo el tratado? A veces, y yo recuerdo una vez que estaba leyendo algo y yo digo, wow, ¿qué es lo que era? Y esa opinión, si sigues leyendo, casi terminando el tratado, hay otro rabino que básicamente está diciendo, ese tipo está loco, ¿vale? Porque están argumentando entre ellos mismos, así como estábamos nosotros dialogando. Eso se llama midrash. Pero no podemos cambiar el texto. Y en la conversación, ese es mi único punto de contención. No podemos cambiar el texto. La interpretación se puede abrir, pero el texto no se puede cambiar, que es uno de los principios del Pardes, Peshat. El texto no se cambia. Nosotros, dentro de lo que es el mesianismo y raíces hebreas, se cambia el texto para acomodar nuestra teología. Y eso es un problema. Vamos a perder credibilidad. Por eso yo me fui por la academia. ¿Ahora entienden por qué me fui por esta línea? Yo tuve que remover a ciertos estudios del mercado. Porque cuando comencé a estudiar y comencé a investigar, me di cuenta que algunas cosas estaban erróneas. Y yo tuve que ser honesto conmigo mismo y decir, wow, tengo esta información que voy a hacer ahora. Voy a seguir lucrándome de un estudio que está parcialmente equivocado, que puede crear controversias. Por cierto, hace poco alguien me citó un estudio que yo hice hace 18 años atrás, que lo están usando ahora mismo fuera de lugar, dentro de Raíces Hebreas, y me están echando culpa a mí como que yo fui que lo enseñé. Y yo le dije al tipo, Axel, no, es más de eso, es del 2008. ¿Cuánto tiempo ya ha pasado? 14 años. Y yo le dije a la persona, pero es que yo hice eso en el 2008. O sea, lo mucho que yo he cambiado desde 2008. Y lo mucho que he aprendido. Y yo removí ese producto del mercado. Pero ahora me dicen, no, tú lo enseñaste. Yo lo aprendí de ti. Sí, en el 2008. Pero no me has preguntado lo que estoy aprendiendo ahora. Porque la conclusión la estaba yo
guiando a mi posición en esa. Pero el contexto era diferente. Y eso fue un reto para mí. Y eso es lo más confrontativo para un maestro. Cuando tú ves algo, te dices, wow, eso no es lo que quiere decir. Y entonces yo tuve que confrontar esa realidad. Y yo dije, ok, ya va un estudio y llegó un segundo estudio. Cuando llegó el tercer estudio, porque empecé a estudiar, yo dije, un momentico, me voy a buscar a mi maestro, porque estoy cometiendo muchos errores. Eventualmente voy a perder credibilidad. Eventualmente la pierdes. Y yo no quería llegar a ese momento. Entonces yo lo que hice fue, me aparté de algunos temas y dije, voy a comenzar de nuevo. Ahí comencé con mi maestro Joseph Good. Y empecé de cero. Por cierto, eso sorprendió. Que yo lo llamé, yo dije, mire, mi nombre es Rico Cortés, yo no sé si usted sabe quién yo soy. Y me dice, sí, yo sé quién tú eres. Y me dice, ¿me está llamando? ¿Por qué me está llamando? Y dice, yo quiero que usted sea mi maestro. Y eso sorprendió, porque ya yo, no es que estaba comenzando, ya yo tenía un tiempo que me estaba estableciendo. Y él fue muy generoso conmigo y me ayudó y me aceptó como su estudiante. La mejor decisión que hice. Porque lo que él hizo, me dijo, mira, vamos a empezar a vincular las cosas concretamente con la evidencia. Todo lo que presentes, preséntalo con evidencia. Y siempre sea abierto a aceptar de que a lo mejor fallaste. Pero si nosotros hacemos eso y decimos, ok, esto es lo que tenemos hasta hoy, pero recuerde, podemos corregirlo, no hay ningún problema, o validen lo que yo digo, pues entonces estamos trabajando juntos. ¿Cómo estamos discutiendo? Estamos conversando acerca de un tema que los dos enseñamos. Un poquito diferente, pero estamos comparando información. Eso no debe ser nunca una manera de dividir a nadie. El problema es que si estamos tratando de ser correctos en vez de tratar de educarnos, ahí es donde entra el conflicto. La gente se enoja y se van. Cuando en realidad ninguno de nosotros tenemos nada figurado, estamos aprendiendo. Entonces, no necesito de ustedes que validen la información y que me hagan preguntas que me force a decir, wow, yo no sabía eso. Vamos a ir a buscarlo. Y decir, ¿sabe una cosa? Yo enseñé, ¿cuántas veces usted me ha escuchado decir, yo he estado equivocado? Yo lo digo. Yo he cometido errores y yo digo, cometí un error, vamos a arreglarlo. Para un maestro eso es lo peor. Pero no importa. Miren, una historia antes de comenzar. En el 2009 o 10 yo tuve mi página de web y eso es algo nuevo en aquel tiempo de hacer estudios. Alguien me dio una idea, yo estaba tan cansado, estaba viajando todos los fines de semana a través del mundo. ¿Okay? Y yo estaba muy cansado. Yo decidí, ¿tú sabes una cosa? Voy a hacerlo. Voy a empezar a enseñar la Torah. Hice una página de web con membresía y yo enseñaba toda la semana. Y yo grababa los miércoles la parashá, viajaba viernes y todo el mundo la veía en su casa antes que saliera la parashá. Fue un éxito, gracias al Eterno. Yo hice un estudio de algo, tenía que ver con Melquisedec, por cierto. Y un señor me escribió un email. Este fue en el primer año que saqué esa página. Un señor me escribió un email y me dice, Rico, tú hiciste, muy respetuoso el señor, yo respeté mucho eso. Me dice, tú hiciste un comentario en el estudio, me gustaría compartir contigo lo que estoy estudiando. Yo lo validé. Wow, él tenía razón. Yo le escribí un email, le dije, muchas gracias por la corrección, lo voy a arreglar. Dejé el estudio, pero antes de poner el estudio, yo puse que un hermano, mencioné el nombre, me corrigió y él tenía razón. Y por favor, esa parte del estudio, yo estaba equivocado. El estudio, pues, en 90% estaba bien. Un poquitico nada más estaba mal. Y no quería grabarlo de nuevo. Ya lo grabé de nuevo, pero en aquel tiempo no. No tenía la menor idea que ese acto que hice, lo que hice, me dio mucha credibilidad con la audiencia. Nunca aprendí a aceptar una cosa, vamos a aprender juntos. Si estamos mal, vamos a arreglarlo. Y no es ningún problema, es parte del proceso. Una pregunta, ¿cuánto hemos aprendido hoy y ayer? Ayer y hoy. ¿Verdad? Mucho, ¿verdad que sí? Han aprendido cosas buenas, han aprendido cosas que no sabían, han aprendido cosas que a lo mejor sabían y le han añadido, han aprendido de mí como maestro, de mi esposa que está conmigo. ¿Ok? Yo estoy seguro que todo el mundo pone más atención a ella que a mí, porque si me ven a mí y dice, ese tipo medio raro, pero la ven a ella y dice, tiene que ser buena gente si ya se casó con él. Mi arma secreta. ¡Wow! ¿Ok? Pero la idea de esto, y yo quiero que por favor entiendan, que si usted y yo no estamos de acuerdo en algo, no es razón para no tener confraternidad y hablar. Ahora, si rechazas al Mesías, o yo rechazo al Mesías, no me hables más. Porque ahí sí que yo siempre digo a la gente que conoce a Yeshua y después lo rechaza, ya no eres mi amigo. Mi lealtad es al Mashiach. Es mi lealtad y lo he hecho.
Una persona rechazó el Mesías y me dice, tú dices que ahora no soy tu amigo. No eres mi amigo. Pero es que yo soy buena persona. No tiene que ver contigo como persona. La Biblia dice que ni coma contigo, porque es traición. Aceptaste al Mesías y después lo rechazaste. Y peor, ahora humillas al Mesías porque crees que el judaísmo tiene toda la respuesta. Falta de identidad. Entonces mi lealtad es al Mashiach. Y yo he podido, gracias a Dios, defender al Mesías, no con cristianos ni con mesiánicos. Es fácil. Yo creo en Yeshua. Otra cosa es hacerlo con los judíos, que te pueden probar y te pueden hacer preguntas. Y hasta el momento, gloria al Todopoderoso, yo he podido pararme en mi lugar y decirle a ellos, anima a mí, Yeshua Mashiach. Yo creo en perfecta fe que Yeshua es el Mesías. Porque he podido encontrar algunas cosas que le voy a presentar algo a usted que me ha ayudado a fundamentar mi fe. Okay, yo no creo en Yeshua porque tengo una fe ciega. Esos días se acabaron mucho tiempo atrás. Yo creo en Yeshua porque por ahora, lo poquito que sé, puedo validar mi fe y entiendo algunas cosas que me ayudan a decir, Él es el candidato del Mesías y Él es el que cae en ese esquema de validación. ¿Me están siguiendo? Nosotros a veces es interesante que todas las personas que he conocido que han rechazado al Mesías, todos están menos un líder que yo conocí, pero el problema de él que quería regresar a Israel y estaba buscando identidad. Pero generalmente los que niegan a Yeshua, corrígeme yo si estoy mal, son gente que están menos de 5 o 6 años. Que están corriendo por todos los recursos, no conocen su fe. Te voy a dar un ejemplo. Yeshua, hazme la pregunta. No, que Cristo murió por todos tus pecados. ¿Cuál de ellos? Avon Peshah Hatat. No, que Él hizo expiación por mi pecado. ¿Él hizo expiación por tus pecados? Pero es que en Levítico capítulo 4 dice que hay expiación por pecados. Mira, te voy a leer aquí ahora mismo el estudio que vamos a presentar. Solamente voy a leer estos versos. Capítulo 10 del libro Levítico, versículos 16, 17, 18. Yo quiero que lean lo que dice. ¿Ok? Mira lo que dice. Y Moisés, y mi lector se me fue, y dice, y Moisés preguntó con diligencia por el macho cabrío de la ofrenda de pecado. La palabra pecado en hebreo es hataat. Es interesante que la palabra hatat o hataat tiene un doble significado. Puede significar un pecado, una transgresión a un pecado involuntario. ¿Ok? O purificación. Generalmente, cuando hablamos de pecado, nunca lo conectamos con purificación. ¿Ok? Interesante. Mañana le añado la segunda parte del tema. No. Pero está conectado, porque a través de la expiación hay purificación. Creo. Vamos a seguir desarrollando el tema. Porque mira lo que dice. Dice, la ofrenda por el pecado. Pregunta. Es fuera del tema, pero quiero lanzar una bomba. Pero no me voy a ir a correr y me voy. Se la voy a contestar. El cordero de Pesach. No estamos hablando de Yeshua como figura del cordero. Estoy hablando de literalmente el cordero de Pesach. ¿Quita el pecado del mundo? El cordero, literalmente el cordero de Pesach, ¿es para quitar el pecado del mundo? La muerte. Entonces, ¿por qué nosotros decidimos que Yeshua el Mesías es el que quita el pecado del mundo? El cordero que quita el pecado del mundo. Y pensamos que Pesach es para quitar el pecado del mundo. Cuando el Corbán Pesach es una ofrenda de Shelamim, una ofrenda de paz. Una ofrenda de Shelamim, de paz. No es para quitar el pecado del mundo. El que quita el pecado de Israel es el macho cabrío para Azazel. Ahí es donde se pone el pecado de Israel y lo envía fuera del campamento. ¿Perdón? Ajá, de redención Exacto. Entonces, cuando decimos, no, que Juan dijo, ahí viene el cordero que quita el pecado del mundo. Yeshua tipifica el cordero, que quita el pecado del mundo. Son dos cosas diferentes. Si estudias el templo lo vas a poder ver.
Ese es el problema. Si no estudias el templo, va a venir un judío ortodoxo y te va a hacer tropezar con eso. Porque lo que él está diciendo es verdad. Vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 16. Levítico 16, versículo 15 al 17. Y yo voy a ir al capítulo 4. Dice, después degollará al macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo. Y la rociará sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de sus transgresiones. Ok, ya va. Entonces había expiación por pecados en el templo. Lo dice ahí. El día de Yom Kippur era para quitar pecados. Entonces cuando tú dices, no, porque el sistema religioso no podía quitar los pecados. Eso es mentira. Porque la Biblia dice que había expiación. Mira, te voy a leer los versos. Y vas a terminar ahorita con qué. ¿Leíste el 16? Sí. ¿Y el 17? 15 y 16. ¿Y el 17? Léelo. Cuando Aarón entre a hacer expiación en el lugar santo, nadie estará en la tienda de reunión hasta que él salga, para que haga expiación por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel. Ah, entonces ¿para qué necesito a Yeshua? Si había expiación por pecados. Por eso la gente se va al judaísmo. ¿Sabemos contestar? No, te estoy preguntando a propósito. Porque nosotros nos damos el pecho que conocemos a Yeshua. Y no voy a ser buena gente en esta. Porque he visto mucha gente que se va al judaísmo por no conocer el templo. Y por no conocer el templo no pueden contestar estas preguntas y dudan y se van corriendo al judaísmo y después rechazan y humillan a Mashiach. Por eso yo enseño esto. Para evitar ese problema. Nunca le habían hecho esa pregunta. Vamos a ver los versos. Olvídate, la evidencia establece la verdad. Vamos a ver qué dice aquí acerca de los versos. 91 versos que habla acerca de expiación. Así comerán las cosas con las cuales se hizo expiación en la ordenación y consagración de ellos. Mas el laico no las comerá porque son sagradas. Está hablando de los sacerdotes. Lo mismo es aquí. Habrá expiación. Éxodo 29, 31. Eso es expiación para los sacerdotes. Aarón hará expiación sobre el cuerno del altar una vez al año. Hará expiación sobre él con la sangre de la ofrenda de expiación por el pecado. Una vez al año por todas vuestras generaciones. Había perdón de pecados anuales. ¿Sí o no? Sí. ¿Para qué necesitamos a Yeshua? Es lógico. Ah, ahora estamos hablando diferente. Entonces, pregunta, ¿el servicio del templo tenía una solución para la muerte? ¿Cómo dame un verso que lo valida. Dame un verso, no me digan que no, sin dame el verso. Hebreos dice que tenían que estarlo haciendo continuamente, ¿no? Sí, pero vamos al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 20-21. Gálatas, capítulo 3, versículo 20-21. ¿Se puede leer, por favor? Ahora bien, un mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Elohim? Lee esta parte bien despacio. Pongan atención. De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, Ajá. entonces... Ya va. Esa es la clave. Vamos suavecito allá. Dame un segundo. Voy a llegar contigo. Si no establezco bien esta primicia, este tema no va a tener sentido. Ahora, el capítulo 3 dice, ¿es entonces la ley contraria con las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. ¿Qué justicia está hablando ahí? ¿Hay justicia en la Torá? ¿Hay justicia? Mishpat besadaka, justicia y bondad. Pero no había una solución para la muerte. Lo único que el servicio del templo no podía hacer por ti. Podía hacer expiación por los pecados involuntarios.
y por los pecados voluntarios hasta rebelión en el día de expiación, que solamente el rey podía perdonar. David, por ejemplo. David cometió un pecado voluntario de rebelión contra Dios. ¿Sí? ¿Él murió? No. Bueno, no murió en ese momento. Pero Dios, ¿y qué fue lo que dijo en Salmo 51? Si tú quieres sacrificios, yo los daría. Pero un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Porque él sabía que no había ofrendas para el tipo de transgresión premeditada. Solamente la discreción del rey y su perdón. Y Yom Kippur es eso. Yom Kippur es el día cuando el rey extiende su misericordia. La sangre, vamos a Levítico 16 de nuevo. La sangre es lo que representa la expiación. Mira qué interesante. Hay dos machos cabríos. ¿Usted quiere saber por qué Yeshua murió fuera del campamento? No, él es un sacrificio, como estamos hablando. El problema es que si es sacrificio necesita un altar. Y si muere un altar, entonces es un sacrificio humano y es descualificado. Entonces, el libro de Hebreos, ¿cuántos han leído el libro de Hebreos en el contexto del día de expiación? Hello, familia. Hello, es el Nuevo Testamento. O sea, eso, no tenemos excusa para entender esto. Por eso estamos confundidos. Porque el templo no podía darte vida, no te podía justificar de la muerte. Tú morías con la esperanza de la resurrección por tu fidelidad. Porque si la Torá te pudiera dar en ella misma muerte a la vida, tú no necesitas a Yeshua. Por eso es que los judíos no creen que Yeshua es válido. Tenemos arrepentimiento, tenemos templo, arrepentimiento y esto. No necesitamos más nada. Cuando la Biblia dice otra cosa. ¿Me están siguiendo? La sangre, si leemos de nuevo el Levítico 16, pon atención lo que ocurre con la sangre. Y te voy a explicar el procedimiento de Yom Kippur en referencia a los machos cabríos. Dale. No, desde el 15 en adelante. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo. Y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. 16. Hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de sus transgresiones, por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Sigue. 17. Cuando Aarón entre a hacer expiación en el lugar santo... Ok, pregunta. ¿Cuál macho cabrío es este? ¿El de Azazel o el del Señor? El del Señor. Oh, perfecto. Mantengan eso en mente. Hay dos machos cabríos. Pregunta. Sigue leyendo. Sigue leyendo. Nadie estará en la tienda de reunión hasta que él salga, para que haga expiación por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel. 18. Entonces saldrá al altar que está delante de Adonai y hará expiación por él. Y tomará de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío y la pondrá en los cuernos del altar por todos lados. 19. Y rociará sobre él de la sangre 7 veces con su dedo y lo limpiará. Y lo santificará de las impurezas de los hijos de Israel. Ah, entonces pregunta, ¿qué es lo que profana el templo? Entonces la expiación del templo ¿era para qué? No era para quitar la muerte. Era para mantener el espacio sagrado. Igualitos todos morían. Mira, si Yeshua no es el Mesías, si el Dios de Israel no es real, entonces no hay ningún beneficio servir al Dios de Israel. Porque si no hay resurrección, quiere decir que un impío que está corriendo por ahí haciendo lo que le dé la gana, acostándose con cuanta mujer, siendo infiel a su esposa, cometiendo cuanto delito está ocurriendo, él va a morir. Y yo puedo guardar la Torah toda mi vida, soy fiel a mi esposa que yo amo con mi corazón y quiero ser buen padre y buen maestro y buen ciudadano, igualito muero. Entonces, ¿qué beneficio tengo? ¿Cuál beneficio? Hebreos capítulo 11 te está hablando acerca del beneficio. ¿Qué es lo que tienen todos en común desde Génesis? El salón de la fama de... Todos murieron. Todos murieron con la misma esperanza que tenemos nosotros. Que no se cumplió hasta que Yeshua resucitó. ¿Me están siguiendo? Entonces, ahora vamos a seguir leyendo el versículo 20.
Y vas a ver una transferencia ahora con el macho cabrío para Azazel. Cuando acabe de hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar presentará el macho cabrío vivo. Después, Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho ¿Cuántas cabrío. manos? Ambas. Ahí es el único lugar donde se hace transferencia del pecado de Israel hacia el macho cabrío, donde se ponen las dos manos. Se inclinaba. ¿Cuántos de ustedes han leído el tratado de la Mishnah Yomá para entender este procedimiento en el libro de Levítico? Para entender a Hebreos el capítulo. Familia, yo no entiendo. Somos tan reacios a leer los recursos que nos va a dar un poco más de claridad de lo que está hablando el Nuevo Testamento. Pero citamos el libro de Hebreos. No, porque Hebreos dice, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Sabemos los 42 pasos del día de expiación? Son 42 pasos que tenía que tomar el sumo sacerdote. Y el libro de Hebreos te explica exactamente lo que se hacía. Si entendemos los pasos del sumo sacerdote en el día de expiación, vamos a entender el libro de Hebreos mejor. Vamos, ahorita lo hablamos. Seguimos leyendo. Pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones, todos sus pecados y poniendo... Ya va. Hatat, vamos a buscarlo aquí. Ese es Levítico 16, 21. Vamos a buscar acá. Levítico 16, 21. Vamos a ver las palabras que usa aquí. Iniquities, avon, ahí lo dice, avon. Regresamos acá. Transgressions, pesha. Pecado, sins, hatat. ¿Cuántos de ustedes han estudiado esos tres términos? Son tres términos, diferentes tipos de transgresión e intención. La ley es así. ¿Cuál es la diferencia entre homicidio, primer grado, y después manslaughter? There's first degree murder, and then you have involuntary manslaughter. Es la intención. Es la intención. Por ejemplo, yo puedo manejar en un lugar, miré para el lado, le pegué a una persona. No fue mi intención. Tengo que probar que mi intención no fue matar a esa persona. ¿Ok? O estoy borracho, embriagado, estoy manejando a 100 kilómetros, 200 kilómetros por hora, veo a la persona y sigo manejando. La intención. La intención determina la penalidad y la severidad de la transgresión. ¿Me están siguiendo? Lo mismo ocurre en la Biblia. Entonces, cuando habla en Levítico, lee ese versículo en Levítico, por favor. Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones y todos sus pecados, y poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. ¿Por qué al desierto? ¿Qué representa el desierto? Exilio, vergüenza, muerte, caos. Él lo envía al exilio, a Azazel. Entonces, ahí es donde ocurre toda la transferencia del pecado de Israel, y es por el sumo sacerdote. Porque había una forma que un sacerdote podía, cuando ponías la mano en el animal, por los otros tipos de ofrendas, que pueden ser voluntarias, puede ser de adoración, puede ser de un tipo de transgresión, pero nada como aquí, ¿no? Que este es nacional. Está el pecado voluntario, está el pecado comunitario y está el pecado nacional. Aquí está hablando de todas esas cosas. De hecho, a mí se me hace mira el micrófono. Se me hace muy peculiar que el día de ayer veíamos que cuando hablábamos de la propiedad del animal, cuando tú lo llevabas delante del sacerdote ponías una sola mano. Y aquí está hablando de dos manos. ¿Y quién la ponía? El sumo sacerdote. Y el otro era el oferente, ¿no? Exacto, muy diferente. Entonces, este es el templo 101, las ofrendas. Especialmente, esto me ayudó mucho a mi entender. Entonces, aquí vemos que Azazel es que se lleva el pecado de Israel. ¿Cuántos de ustedes no habían escuchado este punto de vista anteriormente? ¿Es la primera vez que lo escuchan? ¿El punto de vista sí? ¿No? Ah, perfecto. Ok. Entonces, cuando está la transferencia, ahora el Azazel tiene que ir al desierto, fuera del campamento. Pregunta, ¿qué ocurría con los dos animales? El macho cabrío para el Señor y el macho cabrío para Azazel.
Le echaban suerte uno para el Señor y otro. Sí, pero después que degollaban el macho cabrío para el Señor, ¿qué hacían con la carne? Sí, pero ¿la ponían en el altar? ¿Ponían la carne en el altar? Buena pregunta, ¿verdad? El macho cabrío para el Señor, nada de ese animal lo ponían en el altar. Lo llevaban fuera del campamento a quemarse. Y para Azazel, nada de ese animal era puesto en el altar. Por eso Hebreos capítulo 13 dice que Yeshua murió fuera de la puerta, porque no podía morir en el templo, porque el templo no estaba equipado para proveer el perdón para la muerte, porque ya eso era un decreto del rey. Solamente Dios podía decretar un perdón, una remisión. Y no se podía poner en el templo, en el altar, porque el altar no era para perdonar ese tipo de pecado nacional. ¿Están confundidos? Este es templo, es importante, porque había remisión de pecados en la Biblia. Entonces, ¿cómo yo capté esto? Vamos a Levítico capítulo 10. Mira, mi deseo y mi corazón es que cuando terminemos acá mañana, que usted se sienta que ha sido mucha información, pero que ha recibido cosas que le pueden ayudar. ¿Ok? Quiero que pongan atención aquí a lo que dice en el versículo 16 al 18. ¿Ok? Todas estas amarillitas, cositas amarillitas, son las etiquetas que yo tengo para mi estudio. Vamos a leer cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces dice: y Moisés preguntó con diligencia por el macho cabrío de la ofrenda por el pecado. He aquí que había sido quemado. Y se enojó con Eliezer e Itamar, los hijos que le habían quedado a Aarón, diciendo. Te voy a decir la historia. Lo que está ocurriendo aquí es que Aarón pierde sus dos hijos. Murieron porque trajeron fuego extraño. Cuando mueren, entonces se supone que él se rasgue las vestiduras porque es señal de luto, pero como él es sumo sacerdote y tiene las vestiduras puestas, no puede hacer eso. ¿Por qué no podía rasgar sus vestiduras? ¿Por qué no se podía rasgar las vestiduras del sumo sacerdote que tenía un doble tejido aquí para que no rasgar? ¿Por qué? ¿Porque el templo qué? Exacto, eso hubiera sido luto. Y la gente hubiera pensado que él estaba haciendo rituales del inframundo en el templo. Entonces él no lo hizo. Mira qué interesante. Mira, Moisés se enojó con ellos porque esto es una ofrenda y es para purificación. Es serio. Hatat. Es para purificación. Entonces, por cierto, yo llamé a un amigo mío en Israel que es rabino de 30 y pico de años. Y yo le dije: oye, la palabra hatat significa purificación. Y me dice: sí, es que el cristiano no lo entiende y le llama pecado. Es purificación. Por ejemplo, si usted tiene su estado de impureza, está en el templo en el primer siglo, pero no puede entrar al templo porque estaba en su estado de impureza. Cuando termina y quiere subir a Jerusalén, tiene que llevar una ofrenda de pecado. ¿Pero qué pecado hizo usted? Si usted está funcionando como Dios la creó. Porque hubo flujo de sangre y eso es como perder vida. La vida está en la sangre. Entonces trae una ofrenda de purificación para poder entrar al templo porque tuvo un flujo de sangre. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Están cansados? Yo sí. Ok. Dice: ¿por qué no comiste la ofrenda por el pecado en el lugar santo? Porque por cierto, no está diciendo el lugar santo porque nadie puede. Eso es uno de los versos que requiere un entendimiento. Vamos a ir aquí, Levíticos 10, versículo 17. Levíticos 10, versículo 17. Sanctuary site, ¿ve? Aquí te da una. You see the difference there? It says the sin offering on the sanctuary site. En el lugar. Cuando tú lo lees en español, implica el lugar santo. Pero aquí está hablando del lugar, del santuario. El santuario entero es santo. Pero no se podía comer en el lugar donde estaba el altar y no se podía comer en el lugar santo ni el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque los antiguos comían sus ofrendas dentro de los santuarios porque pensaban que los dioses comían las ofrendas.
E Israel no se puede comer dentro del santuario. Solamente la sangre era introducida en el lugar santísimo y en el velo. ¿Me están siguiendo? Ok, necesito ayuda con ustedes porque estoy llegando al punto de que, ok, hay mucha información hoy. Soy humano. Me dieron café, así que estamos bien todavía. Ok, ¿me están siguiendo? Dice, ¿qué versículo estaba? Ok, entonces dice, porque es santísima y os ha sido dada para quitar, oye esto, léelo conmigo, porque es santísima y os ha sido dada para quitar la culpa de la transgresión hacia de la congregación. Para hacer, wow, para hacer expiación por ellos. Pero lo que es curioso, que para que ellos pudieran quitar la culpa, esta es la clave, ¿qué acción tuvieron que tomar? Vamos a leerlo de nuevo. ¿Por qué no comisteis la ofrenda por el pecado? Que es purificación. Porque alguien había muerto en el tabernáculo. En el lugar santo, porque es santísimo. Os ha sido dada ¿para qué? Quitar la culpa de la congregación. ¿Para hacer qué? Por ellos delante del Señor. Ya va. El versículo 18 dice, he aquí, puesto que la sangre no había sido traída adentro al santuario, ciertamente debéis haber comido la ofrenda en el santuario tal como ordené. Ahora, lee el versículo 19 y 20, por favor. Pero Aarón dijo a Moisés, mira, hoy mismo han presentado ellos su ofrenda por el pecado y su holocausto delante de Adonai, ya que esto me ha sucedido. Si yo hubiera comido hoy de la ofrenda por el pecado, ¿hubiera sido grato a los ojos de Hashem? Pregunta, sin el contexto cultural, ¿tiene sentido ese verso? Pero si ahora entendemos que en el mundo de la Biblia, comer esa ofrenda en el medio del luto hubiera creado la percepción de que Israel estaba adorando al Dios del inframundo. Por eso es que dice, cuando Moisés oyó esto, quedó satisfecho. ¿Están viendo el problema aquí? Si tú lees esto sin contexto cultural no va a tener sentido. Pero la pregunta es esta, ahora va a empezar el estudio. ¿Por qué tenían que comer la ofrenda para quitar y hacer expiación? Si entendemos esto, vas a entender por qué Yeshua dijo, tomad de mi sangre, comer de mi cuerpo, para remisión de pecado. ¿Sabe cuál es la palabra remisión? A ver, ¿quién sabe? Usted no. Áfesis. Wow. Estudian ustedes, ok. ¿Qué significa áfesis? Micrófono. Yo sé que lo sabes. Yo me pongo feliz cuando veo jóvenes que son jóvenes que quieren aprender. Gracias. Porque siempre estoy hablando con puro viejo. Lindos, preciosos. Pero... y miro allá y veo jovencitos. Que aleluya, gloria a Dios. Que el Eterno los bendiga, que los guarde, te dé sabiduría, te envíe mujeres que tengan el corazón de Elohim, que te ayude, te levante, para que yo espero que ustedes sean los próximos maestros del templo y llevar este mensaje más lejos que yo. De verdad que le oro al Eterno que hagan eso contigo. Para mí será un honor que en 10 años, 20 años, cuando me retire, poderme sentar y escucharlo a ustedes enseñar. Para mí sería un gran honor. Así que cualquier cosa que pueda hacer para ayudarlos, me dejan saber. ¿Ok? Cuenten conmigo. Ahí está también Cariño, está Adrián, está Héctor, están otros más que te podemos ayudar, ¿ok? Sigue, dame la... es mejor que estés correcto ahora, ¿ok? Sí, significa remisión, pero también había explicado como que era un término médico, porque así se le decía a una enfermedad que no tenía cura. Entonces, estás 100% correcto. Pasaron el examen. La palabra áfesis. ¿Sabían que la palabra áfesis está conectada con la palabra liberación y jubileo? Te lo voy a buscar. Ok, importante. Me adelanté para mañana, pero igualito lo voy a hacer. La palabra perdón de pecados, que usted ve en la Biblia,
La mañana lo voy a enseñar, ¿ok? Pero hoy quiero mostrar la palabra áfesis. Un doctor en Costa Rica me dijo, Rico, ¿sabías tú que la palabra áfesis es un término médico en la antigua Grecia? Es una cura a una enfermedad, perdón, una remisión a una enfermedad que no tenía cura. ¿La muerte tiene cura? La muerte, eso todo el mundo, nadie quiere morir. ¿La muerte tiene cura? Ahora sí. Porque la resurrección del Mesías ha probado de que el Dios de Israel es el que tiene el poder sobre la vida y la muerte. Ese fue el mensaje en el diluvio. Ese fue el mensaje cuando Dios descansó en el primer día. Recuerda que descansó el séptimo día. Pero en el primer día dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el espíritu de Adonai estaba sobre las ¿qué? ¿Por qué tuvo que decir eso? Porque las aguas se consideraban el camino al inframundo. Cuando el espíritu de Adonai está sobre las aguas, está diciendo que tiene autoridad sobre el inframundo, sobre el Leviatán, y por eso te dice que él creó el pez. Para que los israelitas nunca tuvieran miedo al inframundo. Por eso fue que Jonás dijo, tengo una gran idea. Hay una tormenta, estamos en un barco, tírame al mar y la tormenta va a cesar. ¿Y qué ocurrió cuando lanzaron a Jonás? Cesó la tormenta y después se lo tragó el pez y después lo escupió el pez. ¿Qué representa eso? Resurrección. Yeshua dijo, así como los días de Jonás será la venida, dijo el hombre. Yeshua nos lo dijo todo el tiempo, Jonás y Noé, pero no entendemos el contexto. Resurrección. Exacto. Entonces, cuando buscamos... Exacto, pero el perdón es como un tipo de remisión. Y liberación, exacto. Un perdón, una libertad. Yeshua nos lo dijo, Yeshua dijo, el espíritu de Adonai está sobre mí. Él me ha ungido para predicar las buenas nuevas, para liberar a los cautivos, para traer liberación. Y la palabra liberación en la Septuaginta de Isaías 61 es la misma que en Lucas capítulo 4, áfesis. Yeshua nos lo dijo desde el principio de su misión, que nos iba a traer liberación utilizando el mensaje de jubileo y del año sabático. ¿Qué ocurre en jubileo y el año sabático? Liberación. ¿Qué son qué? Son cancelación de deudas. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. No había un pago que podías hacer. Tú podías traer el animal más costoso, el más lindo, al templo y el templo no iba a poder facilitar a que tú tuvieras vida. Solamente eso está a discreción del rey. ¿Tiene sentido? Sí, claro. Ok. Áfesis, vamos a leerlo aquí. Voy a leer esta parte nada más porque es lo más importante. ¿Lo puedes leer, por favor? No sé si lo puedes ver. Este es un comentario académico. No creo que lo vas a poder leer, ¿verdad? Sí. Dice, ese de New International Dictionary. Este es el único que estoy utilizando ahora porque es más fácil. Pero este se puede conseguir en cualquier lugar. Áfesis, ¿ok? De los cerca de 50 casos de áfesis en la Septuaginta, se encuentran en Levítico 25 y 27. 22 de los 50 se encuentran en Levítico 25 y 27. Para el hebreo, ya va. ¿Qué ocurre en Levítico 27 y 25? ¿Qué es lo que está ocurriendo en esos dos capítulos? El jubileo, ¿verdad? 5 veces en el libro de Deuteronomio, con la palabra samaj, liberación de deudas en el año de jubileo. En general, se usa más a menudo para la liberación de cautivos y esclavos. Isaías 61:1, Jeremías 34:8. Solo una vez, oigan esto, solo una vez aparece áfesis en el sentido de perdón. Y está citando Levítico 16, versículo 26. Y es en referencia, es equivalente. Y allí, sin equivalente hebreo, usando como interpretación de Azazel. Quiere decir que los académicos entienden que la palabra que usa como si fuera áfesis se aplica cuando le ponen la mano al macho cabrío para Azazel, la cual está llevando el pecado y transgresiones de Israel. Ok. El pecado y las transgresiones de Israel, ¿profanan qué? El santuario. ¿Quién profanó el santuario de Dios que introdujo la muerte? Adán.
La tierra se convierte en el templo de Dios, el jardín, ¿no? Adán peca. ¿Y cómo pecó Adán? ¿Qué causó la caída de Adán y Eva? La acción que causó la caída. Sí, pero ¿qué acción? La acción que hicieron para desobedecer a Dios y querer ser como Él. ¿Y qué más? Y comer del árbol. Quiere decir que la muerte, lo captaste, ¿verdad? La muerte entró por la acción de ser como Dios y comer. Entonces la acción de comer en el templo está haciendo lo opuesto. El comer de las ofrendas ahora representa devorar lo que causa impureza, que causa la muerte. Pero no hay solución para la muerte en el templo. Y era literal. Tenían que hacerlo. Ok. ¿Lo captaron aquí? ¿Cuántos de ustedes nunca habían visto la palabra áfesis con la palabra perdón en Hebreos 10, 22? Ayúdenme. Hebreos 10, 22, 9, 22. ¿Cuántos de ustedes no habían visto esa palabra allí? Casi todo es purificado con sangre, de acuerdo a la ley. Pero fuera de derramamiento de sangre no hay perdón. Perdón de pecados en muchas Biblias, ¿sí? Busquen su Biblia. Dice perdón de pecados, por favor. ¿Dónde dice perdón de pecados? Hebreos 9:22. ¿Qué dice la suya? ¿Pues dice? Remisión en la tuya. ¿Y usted? Remisión. ¿Qué más? En alguna Biblia va a decir perdón de pecados. Ayúdenme. Todas dicen remisión. ¿Qué dice? Perdón. Exacto. En otras dice perdón de pecado. Ok. Usted tiene que ahora trazar esos versos en griego. Si yo regreso aquí a la palabra forgiveness y busco, dame un segundo. La palabra, mira qué interesante cómo se usa en el Nuevo Testamento. Áfesis, ¿verdad? Perdón, release, soltar o libertad, liberación. Mira qué interesante. Estas dos palabras aquí, la misma palabra griega, con tres palabras en inglés. Pero si le doy aquí, aparece Lucas 4:18. ¿Ok? Si le doy a donde dice liberación, aparece Lucas 4:18. La palabra áfesis aparece 2 veces en ese texto. Ese texto, ¿qué está citando? ¿Qué está citando ese verso? ¿De dónde proviene ese verso? Isaías 61. Entonces, cuando Yeshua dijo esas palabras, está enviando un mensaje más profundo de lo que se le está dando crédito. Ok. Entonces, si le doy a la palabra forgiveness, que es la misma palabra griega, lo que es liberación, libertad y soltar. ¿Ok? Y le doy a la palabra forgiveness, todos estos textos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 veces en el Nuevo Testamento aparece la palabra áfesis como perdón de pecados. ¿Cuántos de ustedes no sabían que la palabra en ese lugar, en esos versos, áfesis significa remisión, una liberación en el jubileo? Pregunta, ¿cuándo ocurre el día de jubileo? ¿Cuándo ocurre la proclamación de la liberación del jubileo? ¿En cada cuánto tiempo? Quiere decir que si Yeshua nos va a liberar a nosotros de la muerte, va a venir entonces finalizando en Yom Kippur, con el sonido de la gran trompeta. ¿Están viendo la conexión? ¿Están viendo la conexión? Todo se alinea perfectamente, porque Él viene a darnos vida eterna, ¿no? ¿Qué ocurre si una persona muere antes de que el Mashiach venga? Porque somos separados para Dios, tenemos el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo del Eterno, pero uno muere hasta que venga el Mesías. ¿Qué nos dice Efesios? Que hemos sido sellados hasta el día de nuestra redención, porque somos propiedad de Él. Amén. Un amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Okay? Ahora, su tarea es de leer cada uno de esos versos y en vez de decir perdón de pecados y en vez de pensar remisión, póngale jubileo y vas a ver el mensaje. Por ejemplo, en Mateo 26, 10, 28 dice, porque esto es mi sangre
del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados, para remisión. Cuando Yeshua está listo para comer, Él dice, esta es mi sangre, tomen de mi sangre. Es un simbolismo, porque tú no puedes tomar sangre humana. ¿Ok? Y cuando dice, y este es mi pan, come de mi carne. ¿Por qué tiene que comer? Eso es lo que estamos tratando de investigar ahora. Ok. Voy a regresar aquí. Vamos a comenzar. La importancia de comer ofrenda por el pecado. Se creía que la ofrenda por el pecado, recuérdate, es la acción de comer la ofrenda. Vamos a investigar por qué Yeshua dijo coman para remisión y tomen. ¿Okay? ¿Por qué comemos Pesaj y tenemos que comer del pan sin levadura y comer del cordero? Si no hay cordero, pueden comer otra cosa. Pero no se puede comer el cordero de Pesaj porque requiere ¿qué? El templo, el altar requiere esas cosas y en la ciudad. Okay, no se puede, no puedes tú agarrar un corderito de aquí de Monterrey y matarlo, agarrar la sangre, ponerla en los linteles y llamarle a ese el Corbán Pesaj, porque no es permitido. ¿Ok? Dice, se creía, ¿puedes leerlo por favor? Se creía que la ofrenda por el pecado o de purificación absorbía las impurezas que se presentaban para ser remediadas. Este concepto de absorción ritual era común en el antiguo Cercano Oriente. Cuando era absorbida una gran cantidad, como en el día de la expiación, toda la ofrenda era quemada para eliminar así la impureza. Pero en la mayoría de las oportunidades, el hecho de que el sacerdote comiera las partes indicadas jugaba un papel en el proceso de purificación. Muy importante. Y eso es algo que yo no había conectado yo creo que hasta el año pasado. El año pasado lo estaba leyendo la parashá. Y ya tengo un grupo de maestros que enseñan las porciones semanales. Y yo no sabía que yo iba a enseñar. Y estoy leyendo la porción semanal y llego a ese verso. Y cuando yo lo llevo leyendo 25 años. Y nunca había caído en cuenta. Cuando él dice, ¿por qué no comiste para traer expiación? Yo, wow, ¿por qué tienes que comer para traer expiación? Eso es raro. Ahora me empezó a llegar un montón de cosas a la mente y lo enseñé. Y yo creo que honestamente, es el estudio que dio por fin el último clavito para validar que Yeshua es verdadero Mesías. Amén. En mi opinión, de aquí se me cerró el caso. Es like, no, si Yeshua no es el Mesías, la Biblia de verdad que el que la escribió en el Nuevo Testamento era un genio, era el tipo que más importante era para traer una mentira. Porque lo que dice es tan y tan perfecto que si estudias el templo no puedes evitarlo. Es algo espectacular. Porque yo nunca entendía por qué Yeshua dijo, come de mi carne y toma de mi sangre. Eso suena raro. Los mismos judíos no entienden. Por cierto, se lo presenté a un amigo mío que es rabino. Dice, oye, ¿por qué los levitas tenían que comer de las ofrendas? Él no sabía. Y empezamos a hablar, porque ellos no estudian en el templo. Empezamos a hablar, sí, pero eso es una opinión. Pues cuando no lo entienden es una opinión. Especialmente cuando vienen creyentes en Yeshua. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Dice... lee de aquí en adelante. Cuando era absorbida una gran cantidad, como en el día de la expiación, toda la ofrenda era quemada para eliminar así la impureza. Ellos habían muerto, por eso. Sigue. Pero en la mayoría de las oportunidades, el hecho de que el sacerdote comiera las partes indicadas jugaba un papel en el proceso de purificación. Estudiosos sugieren que simboliza la santidad tragándose la impureza. ¡Wow! Quiere decir que el sacerdote comiendo las ofrendas en este contexto, representaba, ¿qué dice de nuevo? Estos estudiosos sugieren que simbolizaba la santidad del sacerdote, tragándose la ¿qué? Impureza. Tiene lógica. Así es, si era así, tienen razón al entender la explicación dada aquí por Aarón y Moisés, que refleja su temerosa precaución. La presencia de los cadáveres de sus hijos en la zona del santuario puede haber aumentado en gran manera el monto de impureza absorbida por la ofrenda de purificación, haciendo que fuera letal para el sacerdote. Es contagio. Esto es algo que nunca se estudia en nuestros rangos. Mary Douglas tiene 3 libros en referencia a esto.
Y hay otros aquí que estaba leyendo. Por cierto, es interesante que el día que yo estaba estudiando esto, yo estaba leyendo otro libro de pureza, Jacob Milgram, y estaba leyendo a uno de sus estudiantes y tenía el libro al frente mío. Y cuando abro el capítulo, cae en el capítulo que está hablando de lo mismo. Y yo no sabía que el libro estaba hablando de eso. ¿Ok? Y dice, vamos a leer desde acá. ¿Y cómo? Y como ayuda a los lectores no familiarizados con ciertos términos que sugieren repetidamente, hemos incluido un glosario al final del libro. Los asteriscos en el texto indican a los lectores los términos que pueden encontrarse ahí. Listo. Esto proviene de John Walton y Victor Matthews y Mark Chavalas. Este señor, tengo una entrevista que vamos a hacer pronto. Me contacté con él, me entró curiosidad. Está el comentario del contexto cultural de la Biblia. Está en español, por cierto. Lo pueden tener. Entonces, yo me contacté con él porque yo tengo un curso de él académico que yo veo siempre. El pobrecito es pésimo presentando información. Me quedo dormido todo el tiempo. Pero presentándola me quedo dormido. Pero la información es tan importante que yo tengo que hacerla, es buena. Y le envié un texto por Facebook. Y él me contestó. Así que estoy esperando la oportunidad de poderme reunir con él y hacer una entrevista acerca del culto antiguo y estas cosas. Esto es importante, porque estamos teniendo accesibilidad ahora a los recursos académicos para entender esto. Y nos puede validar. Esto es algo que yo voy a hablar con él cuando me reúna. Bien interesante. ¿Ok? Me alegro que están contentos por mí. Gracias. Wow. Están celebrándome. Gracias. Ok. Ahora, ¿entendieron lo de comer? No están aburridos, ¿verdad que no? Ok. Ahora, la evidencia de que el propósito principal de Dios era enviar a su Hijo, era llevar el mensaje de victoria sobre la muerte. Ahora, quiere decir que Yeshua, el morir, y cuando Él dice, coman de mi carne y beban de mi sangre, es porque Él es el vehículo que Dios va a utilizar. ¿Para qué? Para que a través de su resurrección la muerte sea devorada. Vamos a Isaías 25:8. Isaías 25:8. Isaías 25:8. ¿Qué dice? Él destruirá la muerte para siempre. Adonai Elohim enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre la tierra. Ya va. Léelo de nuevo. Dame un segundito. Vamos a llegar allí. Ay de la corona de arrogancia de los ebrios de Efraín y de la flor marchita de su gloria hermosa, que está sobre la cabeza de valle fértil, de los vecinos por el vino, vencidos por el vino. He aquí que uno fuerte y poderoso de parte del Señor, como tormenta de granizo, tempestad destructora, como tormenta de violentas aguas devoradoras, les ha lanzado a tierra con su mano. Con sus pies es hollada la corona de arrogancia de los ebrios de Efraín, la flor marchita de su gloria hermosura, y que está sobre la cabeza del valle fértil. Será como el primer higo maduro antes del verano, el cual uno ve. Y tan pronto está en su mano, se lo traga. Recuerda que Yeshua habló por el higo, ¿verdad que sí? Ok, todo eso es conectado. Dice, en aquel día el Señor de los ejércitos será hermosa corona, gloriosa diadema para el remanente de su pueblo. Espíritu de justicia para el que se sienta en juicio. Y fuerza, era el 25:8, ¿verdad? Sí. Y nadie me está corrigiendo, gracias. Nadie me dice nada. Están todos multados. Oh Señor, tú eres mi Dios, te ensalzaré, daré alabanzas a tu nombre. Yo que estoy cansado, me dejan leer 6 versos. Porque has hecho maravillas, designios concebidos de tiempos antiguos, con toda fidelidad. Porque has convertido la ciudad en un montón de escombros, la ciudad fortificada en una ruina. Sigue, por favor. El palacio. El palacio de extranjeros ya no es ciudad, nunca será reedificado. Por eso te glorificará un pueblo fuerte, ciudades de crueles naciones te reverenciarán. Porque tú has sido baluarte para el desvalido, baluarte para el necesitado en su angustia, refugio contra la tormenta, sombra contra el calor, pues el aliento de los crueles es como turbión contra el muro, como calor durante la sequía.
Tú aquietas el estruendo de los extranjeros. Como el calor a la sombra de una nube, es acallado el cántico de los tiranos. Y el Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado. Y destruirás en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Él destruirá la muerte para siempre. Adonai Elohim enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra. Ok, porque el Señor ha hablado. Este verso ha sido citado ¿cuántas veces en el Nuevo Testamento? ¿Cuántas veces este texto es citado en el Nuevo Testamento? Esta es la clave del Evangelio, por cierto, familia. Usted ve, él dice, él destruirá, ¿verdad que sí? Mira lo que dice en el hebreo. ¿El qué? Tragará. En algunas versiones, busque su Biblia, por favor. Dice, devorará. Él tragará. Oh, man. Yo pensaba que ahí iban a llegar a decir, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! He's going to devour death forever. Now you know why you have to eat the sacrifices in the temple. Now you know why you have to eat Pesach. So when you're eating Pesach, you're actually saying that through Yeshua, death is defeated, is devoured, is destroyed. Amen. Lo explico mejor en inglés. Absorbido, exacto. 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 50 y pico, se me olvidó. Ok, entonces, estamos claros aquí, ¿no? Esta es la profecía principal del Nuevo Testamento. Apocalipsis 21, versículo 4, habla acerca de esto. Y enjugará las lágrimas de todos los rostros. Así termina después del milenio, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Por cierto, la estoy pasando espectacular hoy. Estoy cansado, pero feliz. Porque me están dando una oportunidad de expandir estos temas y de conectarlo todo. Es la primera vez que lo enseño así en un curso del templo. ¿Ok? Así que hoy son estamos practicando. ¿Ok? Porque no es nada lo que iba a enseñar. Si te busco los PowerPoint son 7 completamente diferentes. Pero la hermana es culpa de ella. Culpa de ella. Porque yo estoy mirando y ella me hace como que, no entiendo. Ok, vamos a entender. Es culpa suya, pero gracias. En serio, no, en serio. Cuando vi cómo me miró, yo dije, ok, tengo que reevaluar por dónde vamos, porque si no me está siguiendo, entonces de nada sirve estar aquí. Entonces yo decidí irme por otras líneas para que todos ustedes podamos estar en la misma línea, aprendiendo juntos del propósito de la muerte y resurrección del Mesías. A veces la agenda se tiene que poner al lado para el beneficio de la audiencia. Eso es algo que estoy aprendiendo. A veces queremos tanto hacer lo que queremos hacer que si te digo lo que yo quiero hacer, a lo mejor no están preparados para recibir eso. Pero aquí estamos hablando del por qué Yeshua murió y resucitó, que es la razón por la cual estamos nuestra fe aquí, ¿no? Porque ahí dicen de mí que yo no creo en Yeshua. En este mismo pueblo hay uno que dice que yo no creo en Yeshua. Así que esta es mi oportunidad para que ustedes sean mis testigos. Porque yo puedo probar por qué yo creo en Yeshua. Esa es la diferencia. Y sí, yo puedo validarlo bíblicamente. Y eso es lo que me indigna a veces, que en vez de aprender juntos, para colaborar juntos, para crecer juntos, creamos juicio porque no creemos igual. Por eso disfruté tanto hablando con mi hermano. Tenemos algunas diferencias de interpretación, pero estamos aquí aprendiendo juntos. No es gran cosa. Eventualmente los dos vamos a aprender. Es posible que cuando venga el Mesías se nos quede mirando a los dos y dice, ¿te recuerdas la conversación en Monterrey? Los dos están equivocados. Y yo felizmente no hay ningún problema, porque no es un contexto de salvación. Estamos intercambiando para crecer, para madurar juntos. ¿Me están siguiendo? No tengan miedo de estar equivocados. No es gran cosa. No es gran cosa. ¿Cuántas veces usted ha equivocado en una clase de Jiu-Jitsu? ¿Verdad que frustra? Y eso que no has roleado conmigo todavía. Y eres joven, eres fuerte. Hay que tener un plan. Y de repente me puedes ganar. Es parte del proceso. Si tú me ganas, yo aprendo. Y si yo gano, tú aprendes. ¿Por qué no hacemos eso en la Biblia? ¿Por qué no compartimos para aprender? Te estaba dando un comercial mental ahora mismo. Vamos a seguir. El propósito y la evidencia, ¿no? Varones israelitas, Hechos capítulo 2,
versículo 22 al 24. No lo voy a leer todo, ¿ok? Solamente unos cuantos. Léelo, por favor. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Yeshua el Nazareno, varón confirmado por Elohim entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Elohim hizo en medio de vosotros a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Elohim, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Elohim resucitó poniendo fin... ¿Quién resucitó? El Padre resucitó al Hijo. Poniendo fin a la agonía de la muerte. Ah, entonces la resurrección del Mesías fue para probar que Dios tenía dominio sobre la muerte. Así que exaltado a la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto de vosotros que veis y oís. Entonces, Hebreos capítulo 2, versículo, vamos a hablar del versículo 14 y 16. 14 y 16. Vamos a ver aquí. 14 a 15. Léelo, por favor. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participa. ¿Quién es él? Yeshua. ¿O sigue? Igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Ok, pregunta. ¿Ustedes han leído el Qumran en referencia a la figura de Melquisedec como iba a devorar la muerte? Mira qué interesante. Te voy a leer este pedacito aquí nada más. El rollo de Melquisedec es, ¿no? La última parte. Dice, la interpretación de esta escritura, Isaías 61:2, él debe instruirlos acerca de todos los periodos. Estamos hablando del Qumran, la cueva número 11, en la cual el Qumran, que eran sacerdotes que vivían, o se dice que eran sacerdotes, que vivían en las montañas de Qumran, fuera de Jerusalén, 150, 200 años antes de Yeshua, ellos escribieron acerca de una figura divina que iba a ser enviada por Dios. Se llamaba Melquisedec, el mensajero real del convenio. Y él tenía una misión. La misión era que la interpretación de Isaías 61, 1 y 2, están citando Isaías, él debe instruirlos acerca de todos los periodos de la historia para la eternidad. Y en los estatutos de la verdad. Dominio que pasa de Belial. ¿Quién es Belial? ¿Quién es Belial? Segunda de Corintios dice que Belial es Satán. Dice que pasa de Belial y vuelve a los hijos de luz. Por el juicio de Dios, tal como está escrito cerca de él. Que dice a Sión, tu ser divino, Isaías 52, 7, léelo por favor. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Tomaron ese verso y dijeron, tu ser divino reina, ¿ok? Dice Sión. La congregación de todos los hijos de la justicia que sostiene la alianza se apartan de andar por el camino del pueblo. Tu ser divino es Melquisedec, que los liberará del poder de Belial. ¿Cuál es el poder de Belial? El poder de Belial. La muerte. Exactamente lo que Hebreos capítulo 2, versículo 4 al 15 dice. Lee el 15, porfa. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Entonces la esclavitud que habla Pablo en las cartas de Pablo, Romanos y Gálatas, ¿qué es la esclavitud? La muerte. Tenían miedo a la muerte. ¿Están siguiendo? Sí, amén. ¿Cuántos versos le he dado hoy? ¿Lo están apuntando? Sí. ¿Seguro? Ok, entonces... Se me fueron las notas. Vamos al próximo punto. Ok, entonces leí la importancia de comer la ofrenda. Leí los versículos, por cierto, 2 Timoteos, capítulo 1, versículo 10. Y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Mesías, Yeshua, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio de las buenas nuevas. Y hay más versículos que podemos aludir a esto, pero no lo vamos a leer ahora, ¿ok? Perfecto. Entonces, estamos claros que lo que vino a hacer Yeshua fue a destruir la muerte, ¿sí o no? Sí, amén. Por la resurrección. Padre nos dio la resurrección. Entonces, la humanidad como...
por rebelión y muerte. Muere por rebelión. ¿Ok? Dice, porque habéis comido del árbol que os mandé a no comer. Génesis 3:17 dice, entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado, dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa. ¿Cuál fue la maldición en la tierra? La muerte. No, la maldición de él es el trabajo. Pero dice, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella. ¿Ok? Entonces, el árbol de la vida. Génesis 2:9. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vida. ¿No dice el libro de Apocalipsis que vamos a tener? ¿Qué dice el libro de Apocalipsis 22:2? Léelo, por favor. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol era para sanidad de las naciones. ¿Sanidad de qué? ¿De eso? Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Ah, espérate. La palabra lavar en griego implica observar el mandamiento. Tú lo leíste, ¿verdad que sí? Entonces mira qué dice, para comer del árbol de la vida, para regresar al jardín. Porque la muerte no va a tener ningún tipo de autoridad sobre nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ok, ya que estamos claros con eso, vamos a seguir leyendo acá. Pregunta, en Egipto, ¿qué era más importante? ¿El cordero o la sangre del cordero? En el día de Pesaj. Voy a hacer la pregunta de nuevo. En el día de Pascua en Egipto, cuando fueron redimidos, ¿qué era más importante? ¿El cordero, comer, o la sangre? ¿Qué? Y comer. Pero la prioridad es la sangre, porque la sangre los protegía ¿de qué? Del destruidor. Comer el cordero entonces representa ¿qué? Piensen culturalmente, no piensen lógicamente hoy. ¿Cuál de ellos? Canum. ¿Ok? Vamos a leer acerca de Canum. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado quién era Canum? Ok. Canum, antiguo dios, por favor. Canún, antiguo dios egipcio de la fertilidad, asociado con el agua y la procreación. Canún fue adorado desde la primera dinastía hasta los primeros siglos de nuestra era. Se le representaba como un carnero con cuernos torcidos horizontalmente. Un carnero con cuernos. Vamos a Deuteronomio capítulo 16. ¿Cuáles son las instrucciones de Pesaj? ¿Qué puedes comer? ¿Solamente un cordero o también un carnero? Todo el mundo piensa que un cordero nada más. Puede ser carnero. Carnero y cordero, ¿no son de la misma familia? Sí. ¿Lo buscaron? Sí, estoy en el 16. Deuteronomio 16 creo que es 3 o 4, no sé. Es que no lo encuentro. 16. Deuteronomio 16. Okay. Sí, estoy en el 16. Lista de las semanas. De que puede ser un carnero. No está allí, perdón. No. Éxodo, perdón. ¿Dónde está? Deuteronomio 2, 16:2. Fíjate, no estaba incorrecto. Vamos allá. Dice, sacrificarán la Pascua al Señor tu Dios con ofrendas de tus rebaños, de tus manadas, en el lugar que el Señor escoja para poner su nombre. ¿Dónde dice eso, Bacudo? O de tus manadas, rebaño de tus manadas. Ok. Let me see what it says in English. Alguien que busque en Éxodo. Por eso fue que y fue ella. Flocks and herds. Ok, perfecto. Si vamos al Éxodo, vamos a Éxodo capítulo 12.
¿Dónde? Ah, el versículo 5. 12:5. El cordero para ti debe ser macho, sin defecto. En su primer año lo tomarás de ovejas o de las cabras. Perfecto. Entonces quiere decir que se puede comer cabras, ¿no? Perfecto. Ahora, vamos a investigar quién es Canún. Vamos a seguir. Sigue, por favor. ¿Se creía? Se creía que Canún había creado a la humanidad a partir de la arcilla como un alfarero. Esta escena... ¿Cómo qué? Alfarero. Ah, entonces, quiero hablar acerca de esto aquí. Esto es importante. Por eso que Jeremías dice que Dios es el alfarero. Porque ellos pensaban que el dios Canún, que era un hombre con cabeza de carnero, era el dios que se adoraba en Egipto. Representaba al creador. Te voy a decir lo que representaba. Representaba fertilidad, agua y procreación. Estaba casado con Satis, Nis y Menhit. Tenía hijos, Serket, Anuket y Heka. Símbolos. El alfarero. Y el eso de agua. ¿Ok? Entonces, mira qué interesante. Se consideraba como el alfarero divino. Canum era el guardián. Que padre de los padres. Entonces, mira qué interesante. Míralo aquí. Canum. Ahora vemos que Dios está enviando un mensaje a los israelitas diciendo, agarra un carnero o un cordero y ofréndalo en los linteles de tus casas. Ningún israelita dijo que no. Ellos felizmente agarraron y lo mataron. Ahora, si tú hablas con los judíos, tú siempre entiendes que cuando dicen algo, ellos van a discutirlo por todo. Y todo es una opinión. Pero aquí no dice nada. Aquí dice, ok, sabían exactamente lo que estaban haciendo. Era una afrenta a la autoridad de Faraón, porque era el Dios principal de ellos. Ni un aleluya, Dios mío. Trabajé todo el día para llegar a este momento. Ok. Entonces, mira qué interesante. Dios le dice, tengo tremenda idea, Moisés. Dile a los israelitas que tomen un cordero o una cabrita, ¿ok? Y lo van a degollar en el lintel de tu casa. Después lo vas a preparar y te lo vas a comer. ¿Por qué tienen que comerlo? Ahora, este es el templo de Karnak en Memphis. Y aquí vemos una entrada en la cual tiene el cuerpo de un león y la cabeza de un carnero. ¿Cuántos de ustedes no sabían que había un dios Canum que representaba el carnero o un cordero en la mitología griega? Egipcia, perdón. Ahora, mira qué interesante. ¿Quién es el alfarero en la Biblia? ¿Cómo lo podemos probar? Pero en Génesis capítulo 1, él creó a Adán, capítulo 2, de la tierra. Él lo puso junto. Y él le dice, no es Canum, soy yo el alfarero. Y sopló el soplo de vida, el Espíritu Santo. Esa es resurrección. El hombre no tenía vida. Es Dios con su Espíritu que le da la vida. Es el derramamiento del Espíritu Santo en Génesis capítulo 2. Cuando me dicen que no hay Espíritu en la Torá, me pregunto si están estudiando la Torá. El mensaje de resurrección de Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Todo era una afrenta a la ideología del antiguo cercano oriente. Todo era para eso. ¿Están viendo eso aquí? De hecho, el libro de Éxodo dice que el juicio era contra los... Micrófono. De hecho, el libro de Éxodo nos enseña claramente que el juicio era contra los dioses y evidentemente iba a haber gente que iba a salir perjudicada por esto porque no quería abandonar a sus dioses. Exacto. Entonces, estamos aclarando que la acción de comer la ofrenda, ya casi termino, me dan 20 minutos y termino. ¿Ok? Entonces, la acción de comer tenía una representación. Sabemos ahora que el sacerdote comer, por eso era que era una nación de sacerdotes cuando salieron de Egipto. ¿Por qué? Porque estaban comiendo de la transgresión. ¿Yes? Quiere decir que cuando comieron del cordero y el cabrito, estaban devorando, tragando lo que causó la dispersión que ha sido el enemigo. ¿Me están siguiendo? Ok. Algo simbólico, es algo simbólico.
Por eso que Pesaj tenemos que seguir el Sidur tradicional. ¿Por qué hay una manía que cuando entra la gente a la Torá, específicamente raíces hebreas, ¿qué es lo que hacen? Cambian el Sidur de Pesaj, porque tiene que tener a Yeshua por todos lados. Si no menciona a Yeshua 1000 veces, no estamos felices. Pero el Seder tradicional que usa el judío ortodoxo, en realidad lo que hace, te presenta la primera y la segunda venida del Mesías. ¿Me están siguiendo? ¿Ok? Está estudiando fuerte allí. ¿Estás verificando lo que estoy hablando? Lo dudo. Y dice, ¿por qué no coméis la ofrenda por el pecado del lugar? Entonces, el Dios de la fertilidad, hablamos acerca de eso. Estamos hablando de la expresión sobre la expresión gustar la muerte. Vamos a leerlo. Léelo, por favor. Sobre la expresión gustar la muerte, ya presente en la antigua literatura judía, lo podemos comparar con 1 Samuel 15:32, la amargura de la muerte, la promesa en... ¿qué es Miqueas? Marcos 9:1, Lucas 9:27. Ok. De que algunos verían la venida del reino o la venida del Hijo del Hombre en su reino, si gustar la muerte, es decir, sin morir, debe explicarse por la proximidad esperada del acontecimiento. Era una expectativa que experimentó por sí misma, por mandato de Elohim, no solo por su cumplimiento, sino también su expansión y modificación. Ok, voy a leer el segundo párrafo. La afirmación de Hebreos 2:9, que Jesús gustó la muerte por todos, ve su muerte como un acto de salvación. Su condena como pecador no libra al hombre de la muerte física, sino que le quita el miedo de la muerte, porque a través de ella se rompió el poder de destrucción eterna de la muerte. Del mismo modo, Juan 8:52 contiene la promesa: en verdad os digo, si alguno guarda mi palabra, no gustará jamás de la muerte. El mensaje fue el mismo constantemente. Por eso que comemos Pesaj, para nosotros poder tener la oportunidad de el acto, participantes, de cuando comemos Pesaj. ¿Qué dijo Yeshua? Cuando hagan esto, háganlo en memoria de... Perfecto. ¿Cuándo lo hizo en el servicio? Eso fue un ceder que hizo. Ahora, cuando tú sigues el ceder tradicional, cuando se hace la primera parte del servicio y después se come la cena es en el medio y la cena se tiene que comer, es bien estricto, porque representa devorando la muerte. Yo tenía un poquito de ansiedad, tuve un evento en familia que me causó ansiedad. Yo creo perfectamente que el Eterno tiene el poder de su resurrección. Pero todos tenemos miedo a la muerte. Y me dio ansiedad porque perdí un familiar. Y pues eso me pegó. Y por un tiempo me da ansiedad del miedo a la muerte. Pero creo perfectamente y yo mismo me calmaba pensando en las promesas. Hasta que hice este estudio. Este estudio me liberó a mí. Cuando estamos comiendo Pesaj, ¿verdad? Estamos comiendo el matzah. De repente mi esposa dice... la muerte devorada, mientras estoy haciendo la acción de comer la cena. La cena de Pesaj este año fue muy diferente a los años anteriores. El comer del matzah fue muy diferente de todos los años que llevo haciéndolo. Ella me volteó y me dice, estás libre, estás devorando la muerte. En ese momento entendí que aunque uno tiene miedo porque no sabe muchas cosas, pero que la Biblia nos valida y nos verifica que a través de Yeshua la muerte ha sido derribada. La muerte ha sido completamente destruida. Y eso es lo que habla 1 Corintios 15, versículo 55 al versículo 57. Y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? La palabra victoria es Yeshua. ¿Sabía usted eso? Sí. La palabra victoria es Yeshua. ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado de la ley. Pero a Dios las gracias que nos da la victoria por medio de Yeshua el Mesías. Apocalipsis 12:16, pero la tierra ayudó a la mujer, ya yo hablé acerca de eso. 2 Corintios 5:4 dice, porque asimismo los que estamos en esta tienda, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Está hablando de resurrección, que se llama catapino, en ese texto, tragar. Cuando nosotros comemos... La palabra victoria es Yeshua en hebreo, es Nike, y lo que estamos haciendo nosotros es diciendo cuando nosotros comemos de Pesaj
y en el templo se comían las ofrendas. Y en Pesach se comía eso. Era para un simbolismo de que vamos a devorar la impureza por la santidad del sacerdote. Interesante, que Yeshua muere y resucita. ¿Y cuál fue la misión que vino a hacer Yeshua? ¿De qué? De sumo sacerdote. Para devorar la muerte para siempre. Victoria, familia. El Mesías, hijo de el Todopoderoso, nos ha dado la victoria sobre la muerte. Ahora sabemos que lo que el templo no podía hacer, el Padre, lo hizo a través de su Hijo Yeshua. ¿Me están siguiendo? Amén. Shabbat Shalom. Que el Eterno me lo bendiga. Shabuato.